estoy aún en los últimos coletazos. Bueno, pues vamos a ver la primera parte, que es la parte de las capas fluidas de la Tierra, que son la atmósfera y la hidrosfera. Vamos a ver la atmósfera. ¿Vale? Había que contestar en el primer ejercicio y había que definir lo que era la atmósfera. Pues según el tema, la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Tiene unos 1500 kilómetros de espesor, se mantiene gracias a la gravedad y está constituida, o a la fuerza de la gravedad, si queréis poner aquí, y está constituida por una mezcla de gases a la que denominamos aire. El B. ¿Por qué se considera la capa protectora de la Tierra? Pues porque protege a la Tierra de los cuerpos externos, ¿no? Como los meteoritos. Los meteoritos, si no son excesivamente grandes, los deshace. ¿Vale? Y también nos protege de las radiaciones dañinas del Sol. ¿Vale? Por eso es la capa protectora de la Tierra. El número 2 había que completar la tabla con los gases de las que está compuesta la atmósfera, poner su porcentaje, que no lo he puesto. Bueno, su porcentaje y cuál es la función de dichos gases con respecto a los seres vivos. ¿Vale? Pues los gases de mayor porcentaje a menor porcentaje están el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y, bueno, otros gases, trazas de otros gases. Aquí, mirad, tenéis los porcentajes. El nitrógeno es el 78%, oxígeno es aproximadamente un 21%, el dióxido de carbono, pues depende de, pero bueno, sería más o menos, no llegaría al 1% y luego otros. Y luego el vapor de agua es variable. ¿Vale? El nitrógeno se necesita para el crecimiento. ¿Cuáles estos gases de aquí son muy importantes para los seres vivos? ¿Por qué? Porque el nitrógeno se necesita en el crecimiento de los seres vivos, ya que los seres vivos forman compuestos solubles que entran en el ciclo del nitrógeno. ¿Vale? Por ejemplo, todos los vegetales, casi todos los vegetales, las plantas necesitan nitrógeno. El abono que nosotros le ponemos, el oxígeno, todos los seres vivos lo necesitan para respirar. También las plantas lo liberan a la atmósfera mediante la fotosíntesis. El dióxido de carbono, las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis. Todos los seres vivos lo expulsan en la respiración, liberándolo a la atmósfera. ¿Vale? Y el vapor de agua, pues se utiliza en la transpiración de los seres vivos, ¿no? De las plantas, de los árboles y la liberación de agua a la atmósfera. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, transpiramos, cuando sudamos, transpiramos y muchas veces se evapora nuestro propio sudor. Bueno. Aquí este es el argón, Paloma. El argón. El argón a los seres vivos no les sirve. ¿Vale? No lo utilizamos, el argón es un gas noble, no lo utilizamos, pero sí que hay argón en la atmósfera. Y como Hay argón y decía otros que era el tercero que más cantidad tiene, digo, igual es... pero no, los seres vivos no lo utilizamos. Simplemente, pues es uno de los gases, como otros muchos compuestos o muchos elementos de la tabla periódica, sean gases o no. Los seres vivos a veces unos los utilizamos, pero otros no los utilizamos, pero sí que están en la Tierra, ya sea en forma de gas o sólido, etc. Entonces el argón es un gas, los gases ya veremos en la tercera evaluación, que veremos un poquito de química, veremos los gases nobles, uno de ellos es el argón. Y entonces también suelen estar en la atmósfera, en un porcentaje muy pequeñito, pero no los utilizamos. ¿Vale? El helio también. ¿Vale?
los utilizamos para vivir. A lo mejor comercialmente algunos sí, como el helio. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis los porcentajes que os ponían, el que mayor porcentaje tiene es el nitrógeno, que tiene casi un 80%, luego el oxígeno, que tiene un poquito más del 20%, y luego pues otros gases, que a nosotros nos importan esos gases para poder vivir, el dióxido de carbono y el oxígeno. El dióxido de carbono, perdón, y el vapor de agua. Pasa que el vapor de agua no está puesto ahí el porcentaje porque varía mucho de las zonas en donde estemos midiendo esos gases. Pues, ¿qué proporción ocuparía el CO2? Pues un 0,03% del aire, y el agua, pues variable. Normalmente está en torno al 0,14%, pero a veces pues puede llegar hasta casi un 1%. Completa la siguiente tabla con las capas de la atmósfera de menos a más alejada de la superficie terrestre. Sus alturas, la inicial y la final, y sus temperaturas, la inicial y la final. Siempre desde la superficie hacia arriba. ¿Vale? Pues la capa justo que empieza en la superficie, vale, pues está al revés. De menos alejadas a más alejadas. Bueno, pues está, bueno, la troposfera es la que está justo en la superficie, por lo tanto está a altura cero, desde altura cero hasta una altura de 13 kilómetros. Y la temperatura normalmente es justo en la superficie de la Tierra, suele ser en media, también depende de dónde estemos, en media en todo el planeta es de 18 grados centígrados hasta esos 13 kilómetros de altura, que estaríamos en unos menos 60 grados centígrados. ¿Vale? La estratosfera sería la capa siguiente, empezaría a unos 18 kilómetros de altura hasta unos 30. Empezaría con menos 60 grados centígrados y va aumentando la temperatura en altura, ¿vale? Hasta unos menos 45. Después tendríamos la mesosfera, que comenzaría a unos 50 kilómetros de altura hasta unos 80. Y aquí desciende la temperatura, empezaría menos 2 grados centígrados hasta menos 100 grados centígrados. Luego tenemos la termosfera, que empieza en los 90, a unos 90 kilómetros hasta 480. Aquí, como indica su nombre, pues es una capa bastante caliente, y además aumenta la temperatura bastante, desde menos 100 grados centígrados hasta 2000 grados centígrados. Y por último tendríamos la exosfera, que es la más alejada de la superficie, que comenzaría a unos 600 kilómetros de altura, y el final aproximadamente 10.000 kilómetros de altura. Y más o menos la temperatura es muy elevada, pero es más o menos constante. Es de unos 2000 grados centígrados. Y luego ya habéis visto que van saltando las alturas, que donde termina una no empieza la otra. Aquí entre la troposfera y la estratosfera está la tropopausa, entre la exosfera y la mesosfera hay una capita que se llama la mesosfera. Ay, no me acuerdo. Entre la troposfera y la estratosfera, la tropopausa; entre la estratosfera y la mesosfera, la estratopausa; entre la mesosfera y la termosfera, la mesopausa. Y aquí está la capa de ozono, ¿vale? En la exosfera, la termosfera, aquí está la termopausa, etc. Pero bueno, esas no hace falta, son como capas intermedias que son muy homogéneas hasta que empiezan la siguiente capa.
No os las voy a hacer que las memoricéis, con que os sepáis estas, vale, vale. Y que sepáis más o menos dónde empieza y dónde acaba y qué hacen las temperaturas, si aumentan, si disminuyen, si permanecen constantes. Luego aquí enlaza el número 5, había que enlazar esta columna, ¿no? Cada una de las capas de la atmósfera con las características que se dicen en esta, que os señalan en la segunda columna. Por ejemplo, la estratosfera, que es el 1, iría unida con la E, que en ella está la capa de ozono que protege la superficie de la Tierra de las radiaciones ultravioletas. En la exosfera, que sería la D, en esta capa no hay casi aire. Claro, porque es la última capa. Cuanto más nos alejamos de la superficie de la Tierra, menos gases, menos cantidad de gases hay. Por lo tanto, ya en la última no hay casi aire, que es esa mezcla de gases. La número 3, que es la termosfera, se iría con la A, que se producen unas separaciones moleculares que hace que su temperatura aumente de forma exagerada. Acordaros que iba desde menos 100 grados centígrados hasta 2000 grados centígrados en la termosfera. En la mesosfera, la 4, iría con la C, es la capa más fría de la atmósfera. Acordaros que la mesosfera desde menos 2 hasta menos 100, llega a unos menos grados centígrados. No hay otra capa que tenga unas temperaturas tan bajas. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Y por último, la troposfera con la B, que en ella se desarrolla toda la vida terrestre y la mayoría de los fenómenos meteorológicos, ¿no? La vida estaría pues, en la propia Tierra, claro, y en la troposfera, ¿vale? Más allá de la troposfera no hay vida. No hay vida en nuestro planeta, claro. No sabemos en otros. El 6. El ejercicio había que completar el texto, ¿vale? Entonces la Tierra se formó, el texto era: la Tierra se formó hace 4.650 millones de años, tenía una temperatura muy elevada y no se parecía a la actual. Estaba formada por hay quien dice esfera o roca, ¿vale? Una roca fundida, rodeada por una espesa nube de gases y de polvo. Con el tiempo, la Tierra se fue enfriando y se formó una superficie sólida. Ya no estaba fundida, ¿vale? que más adelante formaría los continentes y el fondo del mar. En ese proceso se fueron desprendiendo gases, como son el metano y el amoníaco, el vapor de agua y el dióxido de carbono, que originarían esa primera atmósfera. Luego ya también fue cambiando. La condensación del vapor de agua originó los océanos y la fotosíntesis de las algas primitivas enriquecieron la atmósfera con oxígeno. Entonces ya no solamente había metano, amoníaco, vapor de agua y dióxido de carbono, en el que no podríamos vivir nosotros, por ejemplo. Ya entonces esas algas, pues que con la fotosíntesis enriquecieron la atmósfera de oxígeno, pues propició que otras especies pudieran surgir. El 7. Completa la siguiente tabla escribiendo las magnitudes que se realizan para describir las características del aire, en qué unidades se miden y qué instrumento utilizamos para medirlas. Vale, pues la magnitud, una magnitud, que lo veremos también más adelante, es todo aquello que se pueda medir. Pues, ¿qué magnitudes vamos a medir de la atmósfera? Vamos a medir la temperatura en grados centígrados. ¿Y con qué? Con el termómetro. La humedad, vamos a medir la humedad. La humedad se mide en gramos de agua por metro cúbico. En un metro cúbico, en un volumen de un metro cúbico, ¿cuántos gramos de agua, de vapor de agua hay en el agua? Pues esa es la humedad.
y se mide con el higrómetro. La presión atmosférica, de la que os habla en los partes meteorológicos, se mide en milibares y se mide con el barómetro. La velocidad del viento se mide en kilómetros por hora con el anemómetro. Y la dirección del viento, normalmente os dan la dirección de desde dónde viene el viento, normalmente se dan norte, noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste, noroeste. Lo podéis dividir en grados más pequeñitos, pero bueno, con eso nos sirve, ¿vale? Que ya son. ¿Y con qué se mide la dirección del viento? Pues con las veletas. También tenéis fotos tenéis fotos en el tema, y cuando a lo mejor vayamos a ver aquí en los jardines, cerca del centro, hay una estación meteorológica pequeñita en el que se pueden ver. Algún día iremos a verlos y a medir con los alumnos presenciales. Si que os queréis apuntar, los podéis ver. 8. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué se producen los fenómenos meteorológicos? Pues se producen por las distintas alteraciones que hay en la troposfera. Los vientos, por las diferencias de temperatura de las masas de aire. Los meteoros acuosos, por la condensación y precipitación de agua o de nieve. Los fenómenos eléctricos, por la diferencia entre cargas eléctricas y la correspondiente descarga, que no son más que electrones en movimiento. Los fenómenos ópticos, por el choque de partículas solares cargadas con la magnetosfera, ¿vale? Que es la aurora boreal, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre tiempo y clima? Pues el tiempo es el conjunto de fenómenos atmosféricos que ocurren en un momento y un lugar concreto, y mientras que el clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan una región durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues en Madrid o en España en general, cuando nosotros vemos el parte del tiempo, eso es lo que va a hacer, el tiempo que va a haber mañana, en un momento y un lugar concreto. Incluso lo podemos ver lo podemos predecir de hora en hora. Pero en cambio el clima, pues el clima de Madrid es un clima continental, o si es una zona más costera es un clima mediterráneo, ¿no? En España en general tenemos clima mediterráneo. Eso es el clima, que no es tan concreto, son unas características más generales y más duraderas en el tiempo. ¿Qué factores influyen en el clima y por qué? Pues los factores que influyen en el clima son la latitud, ¿no? La latitud, que es la latitud, según nos alejamos del ecuador hacia los polos, pues el clima cada vez es más frío, porque la inclinación de los rayos solares es menor. El relieve también influye, ¿no? El clima es más frío y húmedo en zonas montañosas, porque cuando una corriente de aire se topa con una montaña, asciende y se enfría, y el vapor condensado pues precipita. En zonas que son más planas. La distancia... Perdón, tendrás que corregirlo, porque has puesto, ¿Qué? decía, donde la latitud, tendrás que corregirlo, que has puesto que la que llegan los rayos solares es mayor, no menor. No, es menor. Perdón, pues eso es una rata. Es menor porque los rayos, la inclinación de los rayos, claro, son casi perpendiculares, no exactamente perpendiculares, pero bueno, casi perpendiculares en el ecuador y se inclinan más hacia los polos. Claro, por eso calientan menos. Vale, pues esto es un error, perdón. Lo corregiré. Lo voy a apuntar. Y luego la distancia al mar.
También si la zona está cerca del mar o está muy lejos del mar, pues las zonas cercanas al mar son más húmedas y templadas, no hace ni mucho frío ni mucho calor, mientras que las alejadas del mar son más secas y además son más extremas. Los inviernos son mucho más fríos y los veranos mucho más calientes. Entonces, esto es debido a la evaporación del agua del mar cuando hace calor y la absorción o liberación del calor del mar a la atmósfera. Luego tenéis un dibujo como el que tenéis en el 9, como el que tenéis en el tema para ver un poco los tipos de nubes. Os he puesto una letra y tenéis que ver que la A, estas de aquí, son cumulonimbos, el B es simplemente cúmulos, los C son estratos, que son así alargadas, las nubes, D serían cirros, estos de aquí, ¿vale? E serían cirrocúmulos, el F, está el F, este es de aquí, altocúmulos, G, estratocúmulos, H, cirroestratos, que sería este de aquí, I, nimboestratos y J, pues estratos. Algunas, como ves, son mezclas de dos, como por ejemplo A, cumulonimbos. Los nimbos siempre traen lluvias. A ver, que son las que son grises cuando las veo. Marca con una X en la columna donde corresponda, anticiclón y borrasca. Cuando ves los partes meteorológicos, ¿no? Las anticiclones los marcan como una A y las borrascas como una B. Pues un anticiclón es una zona de altas presiones y el aire es menos denso. Y una borrasca son zonas de bajas presiones, de ahí la B, y el aire pues es más denso. Pues ¿Paloma? ¿Hola? Te has quedado sola, Laura. ¿Ah? No la oyes tú tampoco, ¿no, Rafael? No la oigo. Ah, vale, vale. Digo, a ver si voy a ser yo y mis cacos. No, Que se ha ido ¡Ay, ahora. Charlie! ya ha vuelto. Sí, ha vuelto. La No, imagen. pues yo no la Que oigo. no te, que se está pausando. Te voy a mandar un mensaje para decirle que no la oímos. Sí, porque no se la oye. ¿No se me oye? ¿Se me Ahora oye ya sí. ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pues no sé por qué. Vale. Se Vale. te entrecorta, ¿eh? Bueno, me avisé. ¿Se entrecorta? Pues sí. Sí. Vale. Me voy a poner el micrófono cerca, por si acaso. ¿Ahora me oís bien? Sí. Vale. Pues el 11, seguimos con el 11, que había que relacionar, pues tenéis ahí 10 fenómenos, 10 fenómenos meteorológicos y teníais que relacionarlos con su definición. Otra vez se la ha ido. ¿Me oís vosotros? Marli, ¿tú me oyes? Sí, yo te Sí, oigo. sí, te oímos. Ah, vale, vale. ¿Bien? Me siento Pero, sola cuando no se me... Paloma, se te salta. Espera, chicos, lo voy a cambiar por el ordenador. Vale.
No escucha. Bueno. Sí, ahora no estaba hablando. ¿Ahora se me escucha? ¿No Ahora se me sí, escucha? ahora Sí, sí. vale. Bueno, Casi pues te me viene lo como el decís. Guadiana. Ay, pues lo siento. Bueno, más o menos estoy leyendo lo que pone, ¿vale? Si me lo decís, si se me deja de oír, ¿vale? Vale. No sé Vale. si a lo Al principio con mejor el viento. Ahí se ha quedado. Hala. el Te viento, quito del móvil. sí, Me entro por el el portátil. viento La G. Sí. era la G, es el movimiento de las masas de aire atmosférico debido a las diferencias de presión. El 2, Ah, que vale. es el rocío, la J, J, ¿no? es la condensación. Voy a apagar un momento y encender el micrófono. Que a Vale. ver, como esto va por wifi. Chicos, ¿me oís vosotros? Se fue apagó. Oye, una preguntita, que me he conectado un poco más tarde. ¿Habéis dicho algo? ¿Han dicho algo antes al principio? ¿O os habéis puesto solo a corregir? Más que eso. Ah, vale, vale. Que el 22 parece que sí que hubo clase, ha dicho. Sí, sí, hubo clase. Oh, sí, claro, vi clase ya. Estuvo Marley sola. Ahí yo pienso como a la hora. Empollona, Marley. Yo al final ni pude, porque estaba fuera y sin batería. Hacemos un grupo de puro WhatsApp. Oye, pues sí, Podemos hacer un grupo de WhatsApp y así estamos todos conectados. pues sí. Me apunto a eso. Vale. A ver, pasa tu número a Laura y a los demás también. ¿Qué está? Alessandra. No me oí, que está con mi micrófono apagado. A la otra también. Pasa, Ciro. ¿Qué ¿Hola? dice? Sí, Se quedó pegado, ¿no? sí. Sí, sale. Sí, vale. ¿Ahora me oís? Sí. Sí, ahora sí. Es que no se conectaba por Bluetooth. Vale. Ay, Dios. ¿Y me oís bien o me oís entrecortado? Bueno, No, ahora también es sí que te estoy un oímos. poco ronca. Sí, Vale. por La dos. rockera también. Vale. Bueno, pues a ver, si no me avisáis, a ver si ahora funciona bien. Bueno, corregimos rápidamente. Decíamos, por los distintos fenómenos. El viento iba con la G, es el movimiento de las masas de aire atmosférico debido a las diferencias de presión. El 2, que es el rocío, iba con la J, es la condensación de agua durante la noche en el suelo o en las plantas. El 3, que es la nube, es el B, está formada por condensación de vapor de agua en la atmósfera. El 4, que es el rayo, con el H, es una descarga eléctrica que impacta sobre la superficie terrestre. El 5, lluvia.
El 5 con la I es la caída del agua en estado líquido desde la atmósfera a la superficie de la Tierra. El 6, el relámpago con la D, es una descarga eléctrica que no impacta en la superficie. El 7, la niebla. Uy, se me ha ido ahí por la niebla. Es la que sería la E. La E es la condensación de agua a baja altura. ¿Vale? El 8, el trueno, iría con la C. Es el sonido que se crea al originarse los rayos y relámpagos. El 9, granizo con la A, es la precipitación de fragmentos de hielo y se produce en el interior de las nubes de tormenta. Y el 10, con la F, es la escarcha, es la capa fina de hielo que se forma por la noche sobre el suelo y sobre las plantas. El 12, explica la causa y las consecuencias de los siguientes efectos de la contaminación. Hay dos efectos de la contaminación muy importantes que son, bueno, y sobre todo estos dos, el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero, y también os puse la lluvia ácida, pero no lo he puesto, no la he desarrollado. Bueno, el agujero de la capa de ozono, su causa es la liberación a la atmósfera de gases contaminantes, como son los clorofluorocarbonos, los CFC, que se utilizan en neveras, en aire acondicionados, en aerosoles, etc. Cada vez más se han ido prohibiendo y se utilizan cada vez menos, ¿vale? Pero todavía los hay. Entonces, las consecuencias pues son que disminuyen, hacen que disminuya la capa de ozono, que como nos protege de los rayos solares, pues cada vez nos protege menos, ¿vale? Y esto provoca quemaduras y cáncer de piel, ¿vale? Incluso a veces esos agujeros de ozono, de los que se habló mucho hace unos años, pero ahora ya no se habla tanto. Pero bueno. El efecto invernadero, que la causa son las altas concentraciones de dióxido de carbono emitido a la atmósfera por las industrias, los coches, también los aviones, etc. Todas las combustiones generan altas concentraciones de dióxido de carbono. ¿Y qué consecuencias tiene el efecto invernadero? Que os lo pondré. La gran consecuencia del efecto invernadero, el efecto de invernadero en principio, como un efecto natural, es un efecto natural, porque nosotros cuando respiramos y los seres vivos cuando respiran emiten dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono hace que la atmósfera no sea muy fría, sino que tengamos esa media en la troposfera de 18 grados centígrados. Pero ¿qué ocurre si en vez de haber una concentración, solamente la concentración de dióxido de carbono que emitimos los seres vivos, sino que haya mucho más de lo que mucho más alta concentración de carbono? Pues que se calienta la troposfera, y eso es lo que estamos viviendo, sobre todo en estos últimos años. El cambio climático, porque hemos ido aumentando tanto la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera que se ha ido calentando. Ese efecto invernadero es excesivo y la consecuencia pues es el cambio climático. Las consecuencias son el cambio climático. Y la lluvia ácida es que cuando nosotros emitimos radiación, por ejemplo, cuando radiaciones a la atmósfera, por ejemplo, cuando ha habido algunas grietas o ha habido en las centrales nucleares, por ejemplo la de Chernóbil, que ya no sé si os sonará, pero a lo mejor sí que os suenan las de Japón, que no hace muchos años,
debido al oleaje y a los terremotos, hubo una estación pues que tuvo fracturas y demás, y se generó mucha radiación a la atmósfera. Pues esa radiación se puede condensar en las nubes y puede viajar y después cae en forma de lluvia, que se llama lluvia ácida. ¿Vale? La causa es las emisiones de radiación hacia la atmósfera, ¿vale? De radiación nuclear. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues que prácticamente muere todo alrededor, pues toda la vegetación, incluso animales también, a los que esa lluvia ácida pues les caiga. Esa es la consecuencia. Os puse ahí una foto en el tema, en que estaban los árboles prácticamente pelados y la vegetación del suelo. Y además también genera mutaciones genéticas. Medidas que puedes tomar en tu vida diaria para reducir la contaminación atmosférica, pues siempre reducir, reutilizar y reciclar los productos que compramos. ¿Por qué? Porque para producir cualquier producto se generan combustiones, necesitamos electricidad y para la electricidad, la mayor parte de la electricidad se genera mediante la combustión, ¿vale? De combustibles, ¿no? Y entonces se genera dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, si nosotros utilizamos menos cosas, si las que ya tenemos las reutilizamos hasta que no den más de sí. Y por último, si una vez que ya no nos sirvan los productos que tenemos, los reciclamos, pues estamos evitando que se hagan productos nuevos con esa combustión. ¿Qué más? Desplazarse caminando en bicicleta cuando sea posible, compartir vehículo, utilizar el transporte público, utilizar un coche que contamine menos, ¿no? Ya están los coches híbridos y los coches eléctricos, pero tenemos que pensar que que esa electricidad, ¿cómo se genera? Si la electricidad se genera de contaminantes, aunque no contamine el coche, también estamos contaminando. Utilizar sprays que no liberen gases CFCs u otros contaminantes, no abusar del aire acondicionado ni de la calefacción para utilizar menos electricidad, consumir productos sostenibles. Es decir, que los productos sostenibles, ahora se habla mucho de la sostenibilidad, normalmente podéis ver en ellos cómo se han producido con menos gasto de agua, con menos electricidad, incluso con elementos reciclados, con componentes reciclados. Reducir el consumo de carne y de alimentos y de alimentos en la dieta. El consumo de carne genera mucho CO2 a los animales. Las granjas, sobre todo las macrogranjas, emiten muchísimo CO2 a la atmósfera, ¿vale? Luego, la reducción de alimentos en los países desarrollados se compran hasta un 30% más un 30% de alimentos que normalmente ni siquiera se consumen, muchas veces se tiran. Entonces hay que ver, o sea, no comprar alimentos o que luego se vayan a tirar, etcétera, ¿vale? Pues bueno, todos esos serían, a lo mejor a vosotros os ha ocurrido alguna más, pero esas son las que salen en el tema, pues al menos 5, ¿no? Para no contaminar. ¿De acuerdo? O lo revisaré. Pues lo revisaré antes de poneros, porque ya veo que aquí faltan y que tenían ahí un par de ratas. Esta de aquí y la de la inclinación de los rayos solares. ¿Vale? Lo reviso y os lo subo bien. ¿Vale?
Bueno, el próximo día vemos, porque ya nos hemos comido casi una hora, vemos la hidrosfera y os explico la hidrosfera y para la siguiente semana corregimos los ejercicios, ¿vale? Vamos a ver matemáticas. ¿Pero hay más ejercicios de biología? Sí, claro, si eso es un cuarto de... No, pero a ver, es que si yo me meto en biología... A ver, un momento, perdona. Espera, lo voy a volver a poner otra vez. Biología, geología, física y química. Y luego están las actividades. O sea, las En la actividades que acabamos segunda de hacer. evaluación tenéis. En la segunda evaluación tenéis las capas fluidas de la Tierra, que hemos visto la mitad del tema y la mitad de los ejercicios. Luego tenéis una segunda parte, que es la hidrosfera, con sus ejercicios. ¿Vale? Pero esos... Que lo he dividido en dos. En vez de poneros como en los otros temas que os he puesto el tema y los ejercicios, he dividido, en realidad hay dos capas fluidas en la Tierra. Podía haber hecho un tema de cada uno, pero las capas fluidas de la Tierra son la atmósfera, que los líquidos y los gases son fluidos, ¿vale? La atmósfera y luego está la hidrosfera, que es el agua, ¿vale? Pues lo vemos, si queréis lo vemos... o si queréis, es muy fácil. En realidad, si queréis, lo leéis vosotros y hacéis los ejercicios, porque tampoco, si lo leéis, seguramente que lo vais a entender todo. Vale, ya pues sabes si había que hacer esos ejercicios o nos esperábamos, como has dicho, no sé qué de los ejercicios, digo. Vale, pues mirad, la segunda parte no la voy a explicar porque es muy fácil, la leéis, en realidad lo vais a entender todo, la leéis y os hacéis los ejercicios, ¿vale? La otra capa fluida de la Tierra es la hidrosfera, que es la capa de agua, ¿vale? Y el agua puede ser o sólido, o líquido, o gaseoso, ¿de acuerdo? A toda el agua de la Tierra se le llama, es la hidrosfera, sea en el estado que esté, ¿de acuerdo? Pues aquí lo leéis un poquito, ¿no? El origen del agua en la Tierra, la molécula del agua, que está formada por un átomo de hidrógeno, por un átomo de oxígeno, que está aquí dibujado como en rojo, y dos de hidrógeno, de ahí H2O, que es la fórmula química del agua, ¿vale? Aquí tenéis sus propiedades. El agua de mar, o sea, la mayor cantidad de agua que hay en la Tierra está en el mar, ¿vale? Pues veis un poco cómo es, qué propiedades también, qué peculiaridades tiene el agua del mar, ¿vale? Que no es pura, que tiene sobre todo sal, ¿vale? ¿Qué es la salinidad? ¿Cómo se desaliniza? ¿Cómo se le quita la sal al agua del mar? Y el ciclo del agua, que os sonará, ¿no? El agua no es estanca en los sitios, sino que las moléculas de agua en el planeta pues pueden estar en los ríos, pasar a los lagos, pueden evaporarse, pueden condensarse en una nube, pueden precipitarse, pueden filtrarse por la tierra, ir en forma de aguas subterráneas, etcétera. Pues aquí tenéis el ciclo del agua, ¿vale? Que os tenéis aquí la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración, que es cuando va por dentro de la tierra, la escorrentía superficial, que es cuando va por los ríos, arroyos, etcétera, ¿vale? Pues todo eso forma lo que es el ciclo del agua, porque el agua está en continuo movimiento por todo. Y luego siempre, ya sabéis, igual que está la contaminación de la atmósfera, también contaminamos el agua. ¿Cómo es la contaminación del agua? Hay una contaminación natural y otra contaminación artificial que es por causas humanas. ¿Vale? Pues os la leéis, cuáles son las causas de la contaminación debido a aguas residuales, a las industrias, a las actividades agrícolas, que además de generar mucho CO2, también
actividades agrícolas, sobre todo las macrogranjas, las actividades, perdón, agrícolas y ganaderas contaminan bastante el agua. Por eso también hay que reducir los alimentos. Solo comprar y solo cultivar o las ganaderías solamente lo que necesitemos. Y las centrales nucleares y las termoeléctricas y las actividades, otras actividades relacionadas como con las aguas marinas, ¿vale? Que también pues, se contaminan bastante. Y por último, los hábitos que nosotros podemos, en nuestras vidas, podemos tener para reducir esa contaminación, ¿vale? Para no contaminar tanto el agua, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis pues un montón. Y luego os hablan de la contaminación y luego lo último, la potabilización y la depuración, que eso sí os lo explico aunque sean 2 minutos, porque no es lo mismo potabilizar que depurar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos agua en nuestras casas, en las ciudades, etcétera, ese agua va al alcantarillado, ¿no? Es el agua pues, que está sucia, ¿qué hacemos con ella? No la podemos no la podemos vertir directamente a los ríos ni al mar, con toda esa suciedad que lleva el agua del alcantarillado. ¿Qué tenemos que hacer antes de vertirla? Pues tenemos que potabilizarla. Tiene que pasar las aguas residuales del alcantarillado por una estación potabilizadora, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen allí? La potabilización lo que hacen es un tratamiento que se le da al agua, perdón, eso es estoy confundiendo, esa es la depuración del agua. ¿Qué hacen para depurarla? Pues es un tratamiento para que a esas aguas residuales, para descontaminarla antes de verterla a los ríos y a los mares, ¿vale? Y se realiza en estaciones depuradoras, que aquí tenéis una, por ejemplo. Os iba a decir algo y se me ha olvidado. No os voy a hacer aprender todos los pasos y los tratamientos de la depuración, que son muy complejas, ¿vale? Pero por lo menos que sepáis qué es la depuración de agua. Y la potabilización es ese agua que nosotros utilizamos de los embalses o de los ríos antes de que llegue a nuestras casas y poderlas pues beber, utilizar, hay que potabilizarlas. ¿Por qué? Porque pueden estar con bacterias, con distintos contaminantes en que no las podemos usar directamente, no podríamos regar, ni cocinar, ni beberla. Entonces, ese tratamiento es la potabilización, que son una serie de tratamientos químicos, sobre todo, para poder ser apta para el consumo humano, ¿no? Por ejemplo, echarle cloro, etc. Este tratamiento se realiza en las potabilizadoras o estaciones de tratamiento de aguas potables. Y aquí, por ejemplo, tenéis una vista aérea de la potabilizadora, de una planta potabilizadora de Zaragoza. Bueno. Y por último, pues el agua también es un bien escaso en el planeta. El agua, sobre todo el agua potable o el agua dulce que nosotros podemos utilizar para el consumo, para regar, etcétera, es un porcentaje muy pequeñito de todo el agua que hay en el planeta, ¿vale? Entonces, es muy necesario, y más ahora con el cambio climático, pues es muy necesario. Es necesario que consumamos estrictamente lo que necesitemos, no que la derrochemos, ¿vale? Entonces, estos son pues algunos hábitos también para reducir el consumo de agua. Ducharse en vez de bañarse, no ducharse durante más de minutos, de cerrar el grifo, no dejar los grifos abiertos si no se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, también en los grifos se les puede poner
Ya muchos grifos llevan perlizadores, que es que parece que el caudal de agua sea mayor, que se enroscan en los grifos, ¿no? Utilizan un sistema de cisterna ecológico, ¿no? Estos que tienen dos botones, uno para descarga larga y otra corta. Tenéis ahí un montón, ¿vale? Y bueno, luego las referencias de donde he ido leyendo para hacer el tema. Bueno, pues con esta explicación tan breve podéis hacer, como veis, es muy fácil de leer y fácil de entender, ¿vale? Entonces podéis hacer las actividades de la segunda parte, ¿vale? Vale. Las corregimos la próxima semana y terminamos ya este tema, Vale. ¿vale? Pues ahora sí, vamos a matemáticas. Matemáticas, habíamos visto... En la segunda evaluación os entra proporcionalidad y porcentajes y empezamos Tenías que las... corregir el tema 5. El tema 5, el de proporcionalidad y porcentajes, lo habíamos terminado. Vale. Empezamos el otro día, ya habíamos empezado el tema 6, el de expresiones algebraicas. No, Ay, todavía Dios. no. ¿Cuándo? No. ¿No? No. Bueno, yo Es que, a ver, Paloma, el Quedado- 22 yo no me pude quedado conectar, pero... de los porcentajes, No. hemos quedado en los Ah, problemas. vale. Ah, perdón, que me estoy confundiendo con el nivel 2, que ellos sí que van por las ecuaciones. Vale, entonces nos quedamos tú, Marley, que sí que estuviste el día 22, que ¿hasta dónde nos quedamos? Nos Hasta quedamos hasta el 15, ¿vale? El 15. hasta el ejercicio 15 de las Sí. soluciones. O sea, habíamos visto reglas de tres directas, reglas de magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales y los porcentajes los habíamos empezado. Marley, Sí. sí. Bueno, Mira. lo pongo en los Haciendo un ejercicios. repasillo Entonces, rápido, así con un par de ejercicios, sería genial. Es que vale, lo que yo, hacemos es Paloma, que me quedé vamos en el a... 13. Vale, Es que ya todo esto pues... desde antes de las vacaciones y ya se nos ha olvidado y todo, casi, Paloma. Hemos hecho de los problemas el 4, el 5, el 7 y Vale. el 11 y el 12 de los problemas. Vale, Quedó pero claro, habíamos visto hasta, vale, para hoy era hasta el número 15 que eran magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir corrigiendo al menos una de cada para que así lo refresquemos. Dime, Marley, uno de directamente proporcional que no te haya salido. A ver, lo voy a mirar. de los problemas. Vale, vamos a hacer el 15 y el 14, ¿te han salido, Marley? Sí. Sí, vaya por Dios. El 12 lo Paloma, habéis hecho conmigo. a ver, no soy el 14 y el 15, pero a mí es que me ha salido mal el ¿Cuál? 7. ¿Cuál? 7. No lo Ah, entiendo. vale, pues hacemos el 7. El 7 y 1 es que el 7 es inversamente proporcional. Entonces, para hacer uno de directa y uno de inversa, y así nos sirven como para repasar. A ver. Pero que yo no entendí, ha sido la número 2, ¿sabes? Que es para escribir serie directa o proporcional, la más. El número 2. Sí. Número 2. Solo tienes que marcar los directamente proporcionales. Es lo mismo que en la 6, solo hay que marcar esos ejemplos, los que son inversamente proporcionales.
Bueno, repasamos un poco qué es directamente proporcional o inversamente proporcional. Dos magnitudes, acordaros que las magnitudes, que lo acabo de decir en biología, geología, física y química, las magnitudes es todo aquello que se pueda medir. Pues en estos problemas son problemas que vamos a relacionar dos magnitudes. Pues dos magnitudes se dice que son directamente proporcionales si cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta y además en la misma proporción. Es decir, que si una aumenta al doble, la otra también va a aumentar al doble. Por ejemplo, aquí, en el número 2, a ver, los metros de cinta que compramos sería una magnitud y otra magnitud sería el dinero que pagamos por esos metros de cinta, ¿no? Pues si nosotros, estas dos magnitudes son directamente proporcionales, porque si yo compro el doble de metros de cinta, voy a pagar el doble de dinero, ¿sí? Ahora, dos magnitudes inversamente proporcionales, lo que hacen es lo contrario. Cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? El número de alumnos, ¿no? Si nosotros alquilamos un autobús para ir de excursión, el número de alumnos que van a la excursión y el dinero que pone cada alumno serían dos magnitudes inversamente proporcionales. Porque si van el doble de alumnos, pues pagarán la mitad cada uno de ellos. Si va un único alumno en el autobús, pagará el autobús completo. Pero si va el doble, si van dos alumnos, pagarán la mitad de lo que vale el autobús, ¿no? Cada uno de ellos. Entonces son dos magnitudes inversamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, bueno, para que aquí yo os he puesto ejemplos de que se relacionan dos magnitudes o inversamente proporcionales o directamente proporcionales, en la que conocemos una relación entre ellos y os preguntan otra. Entonces se pueden hacer con reglas de 3. Con regla de 3 directa para las directas y con regla de 3 inversa para las inversas. Vamos a hacer uno de directa y otro de inversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 11. Hacemos el 11. No sé si te habrá salido o no, Marley. ¿Vale? Vamos a hacer ese... Voy a beber un poco, un momento. Hicimos en clase, ¿te acuerdas? El 11, vale, Sí. vaya. Para los que no han venido, repítalo. Ya, pues dime uno que quieras hacer, Marley. De directa, lo hacemos. Paloma, ¿te importa hacer el 7 que es directa, que has dicho antes que era Vale, directa? es verdad. Es verdad, el 7, pues hacemos el 7. El que ahí creo que me he hecho un cacao. No me sale. Vale, pues os dejo de compartir y lo hago en la pizarra. ¿Vale? ¿Tenéis todos el 7 por ahí? Vale. 6 pintores tardan 8 horas en pintar varias habitaciones. ¿Cuánto tardarán 3 pintores? Que sería, pues, ¿y cuántos pintores deben emplearse para pintar las habitaciones en 2 horas? Pero esa no es directa, esa es inversa. Porque si yo contrato, claro, si yo para pintar las habitaciones de mi casa contrato el doble de pintores, tardarán la mitad de tiempo, ¿no? Si yo contrato más pintores, no me van a tardar más tiempo, me van a tardar menos tiempo, ¿no? Vale. Si yo aumento el número de pintores, el número de horas tiene que disminuir. Hacen lo contrario, son inversamente proporcionales. Vale. ¿Sí? Pues esa después lo hacemos como inversa. Vale. Marley, ¿cuál decías tú? La de la fábrica. A ver. En una fábrica automovilística, una máquina pone en total 15.000 tornillos en 8 horas de jornada laboral. Vale, pero ¿Cuántos tornillos vale? Esta es directa.
¿no? Porque el número de tornillos, en una fábrica automovilística, una máquina pone en total 15.000, bueno, pone 15.000 tornillos en 8 horas. ¿Cuántos tornillos pondrá en 3 horas? ¿No? Cuantas más horas esté trabajando la máquina, más tornillos pondrá, que son dos magnitudes directamente proporcionales. Os pongo la cámara, bueno, y os lo hago. ¿Me veis? Sí, ¿no? El número, ese es el número. Pongo yo el tema. El número 13. Pues el número 13, para hacer esa regla de 3, lo primero es poner las dos magnitudes. Una es el número de tornillos. Un poquito más abajo, Paloma, que justo ahí arriba no se ve. Espera, a ver que ponga. A ver. Ahí, perfecto. Ahí, sí. Ahí, a ver si deja de. Ahí, ¿no? A ver, es que no sé por qué se desenfoca. Ahora, ¿no? Sí. Sí. Si no me decís. El número de tornillos y el otro es el número de horas. O tiempo en horas. Tiempo en horas. Pues os dice que pone 15.000 tornillos. Ponéis la relación que conocéis entre los tornillos y las horas, que son que 15.000 tornillos, ¿no? Pone en 8 horas. Y luego la que os pregunta dice, ¿cuántos tornillos? Entonces en los tornillos le ponéis la X. ¿Cuántos tornillos pondrá en 3 horas? ¿No? 15.000 tornillos, que son en 8 horas, X tornillos serán en 3 horas. Pues yo ahora, porque ya sabéis que es directa, pero cuando yo no os voy a poner si es directa o es indirecta, vosotros os preguntaréis, a ver, si yo quiero poner el doble de tornillos, necesitaré el doble de horas o la mitad. Voy a necesitar el doble de horas, ¿no? Por lo tanto, si las dos aumentan en la misma proporción, es una regla de 3 directa. ¿Cómo se resuelve la regla de 3 directa? Pues haciendo la siguiente cuarta proporcional es igual a 8 partido de 3. 15.000 entre X es igual a 8 partido de 3. ¿Y os acordáis cómo se despejaba? Hacíamos si X por 8, ¿no? X por 8 es igual a 15.000 por 3, entonces X es igual a 15.000 por 3 partido de 8. Lo multiplicáis y lo dividís y os tiene que salir 3 por 15, 3 por 1, 3 y 1, 4, partido por 8, da exacto, ¿de acuerdo? 45.000, pues serían 45 entre 8, pues a 5. ¿Cuánto? 5. 58,50, ¿no? 8,50. A mí me ha dado 5.625. 5.625. 625. Ah, sin tornillos. Estaba pensando en horas. 5.525. 25. 5.500, no, 5.625. 625. Vale, pues, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuántos tornillos pondrá en 3 horas? Pues pondrá 5.625 tornillos. ¿Está? ¿Sí? Ah, la directa es tal cual. Ponéis esta cuarta proporcional, tal cual la veis. 15.000 partido de X es igual a 8 partido de 3.
Nada, resolvéis. Pues ahora vamos a ver uno de inversamente proporcional, que era el Pero la manera 7. de ejecutarlo, Paloma, es lo mismo, que sea inversamente ¿Directa o proporcional, ¿no? inversa? No, no. Ah, pues ahí Es me una habéis hecho lío a mí. Vamos a ver. El número 7 dice, número 7 era, ¿no? Número 7 dice, 6 pintores tardan 8 horas en pintar varias habitaciones, ¿no? ¿Cuánto tardarían 3 pintores? Pues tenemos por un lado también las horas y el número de pintores. Número de pintores y número de habitaciones. Relación conocida os dice que 6 pintores tardan 8 horas en pintar. Uy, perdón, número de habitaciones, no, número de horas. Número de horas. 8 horas. Y luego os pregunta, el apartado A, vamos a hacerlo para la dice, ¿cuánto tardarían 3 pintores? Pues ¿cuánto son las horas? ¿Cuánto tardarían? ¿Cuántas horas? 8 pintores, 3 pintores. 6 pintores, pues bueno, claro. Entonces, ahora nos preguntamos, esas dos magnitudes, si son directamente o inversamente proporcionales. Si yo contrato el doble de pintores, ¿van a tardar el doble de horas o la mitad? La mitad. La mitad. O sea, que si uno aumenta el doble, el otro disminuye la mitad. Es una regla, son dos magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, voy a hacer una regla de 3 inversa. Y eso quiere decir que 6 partido de 3 es igual a la fracción inversa de esta. Y la inversa de 8 partido de x es x partido de 8. Oh, Eso es lo único que cambia. Ahora ya se resuelve igual. Pero esta fracción es la inversa de esta de aquí. Y ahora ya, ¿qué hacemos? X por 3, o 3 por x, es igual a 6 por 8. Por lo tanto, x es igual a 6 por 8 partido de 3. Que va a dar 6 por 8, 48. Entre 3, o sea, 1, 16, ¿no? 16 horas. Pues se necesitan para pintar las habitaciones, tardarán 16 horas. Bueno, ¿cuánto tardarían 3 pintores? Pues se tardarían 16 horas. ¿Sí? sí, sí. Ahora sí. Y el B, que lo que os preguntan en vez de las horas son los pintores, B, ¿cuántos pintores deben emplearse para pintar las habitaciones en 2 horas? Pues ahora lo único que en el B, lo que cambia, en el B es que la X, nos preguntan los pintores, van los pintores y el tiempo ahora es en 2 horas. Pues igual, 6 partido de X es igual a la inversa de 8 partido de 2. ¿Y este 6 por X? Y este ¿O es es X partido de 6?
Da igual invertir uno o invertir el otro, ¿no? Hay que invertir, da igual cuánto invierta. Yo siempre invierto el segundo, pero es igual a 2 Ah, vale. partido de... Vale, hay que invertir una. Yo invierto la segunda. Pero lo que no podéis invertir son las dos, porque entonces la transforméis en directa otra vez. Vale. Ah, vale. No, que pensé que se invertía Una la tiene que X. ser, una tiene que ser la inversa de la otra. Luego que digáis esta es la inversa de esta, o pongáis esta tal cual, pero esta entonces invertida. ¿Vale? Ujú. Y os sale ya que x por 2, x por 2 o 2 por x es igual a 6 por 8. Y 24. Pues se necesitan, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿cuántos pintores deben 24 emplearse? pintores para hacer en 2 horas. Pues emplearíamos 24 pintores. Claro. 24 pintores. Si usted mira las habitaciones, vamos, en un momento. ¿Vale? Qué fácil lo haces, Paloma. Bueno, claro. Pues vosotros cuando tengáis Yo me mucha estaba práctica, montando. pues también. Cuando tengáis mucha práctica, también. Joder. Vale. Pues esos son, así es todo, son todo problemas. Es que en realidad este tema son todo problemas. Ahora vamos a ver los porcentajes, que también son problemas con porcentajes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver el tema, os lo voy a ir explicando y vamos haciendo ejercicios. La segunda parte del tema, que son los porcentajes. No os abro el tema, os lo voy a ir explicando en la pizarra. Vale, el punto 4 y último es el porcentaje. ¿Vale? Pues 4 porcentajes. Un porcentaje en realidad es una fracción en que el denominador está partido por 100. Número pues tenéis ahí como por ejemplo, ¿no? El ejemplo, un 30%. Este simbolito de aquí, de porcentaje, lo único que dice que este 30 son 30 partes de 100. Es decir, que eso equivale a poner, es lo mismo que 30 partido de 100, pero en vez de partes. O si lo quisierais en forma de decimal, si 30 lo dividís entre 100, es mover la coma 2 cifras hacia la izquierda, es 0,3. ¿No? Así sería. Todo esto es lo mismo. Esto en forma de porcentaje, esto en forma de fracción y esto en forma de decimal. Todo eso es el 30%. Y el 30%, pues por ejemplo, os poníais, si un jugador de baloncesto ha acertado el 30% de los intentos a canasta, significa que de cada 100 intentos acierta 30. Pues eso. 30 de cada 100, que ya lo vimos en las fracciones. Pues vamos al 4.1, al apartado 4.1, que dice un tanto por ciento de una cantidad. ¿Cómo calculamos el tanto por ciento de una cantidad? Por ejemplo, os pongo ahí el 75% de 400. Y además esa cantidad no tiene por qué ser un número, puede ser, puede ser un número, pero de algo. Por ejemplo, el 75% de 400 alumnos.
¿Cómo calculamos? ¿Cuánto es el 75% de esos 400 alumnos? 75, Pues 400. 75 es 75%, 75 partido de 100. 75 partido de 100. Y un D, siempre en matemáticas, se traduce como por 400. En realidad es 75 por 400 partido de 100. Que es 75 por 4, 75 por 2, 150 por 2, 300. Pues 300 alumnos. El 75% de 400 alumnos son 300 alumnos. ¿Vale? Esa es la forma de calcular este porcentaje. También lo podríamos haber calculado, que lo vamos a utilizar para lo demás, en una regla de 3. Nosotros podemos poner número de alumnos y porcentaje. Entonces, en los porcentajes, los problemas de porcentajes, siempre vamos a poder utilizar reglas de 3 directas. También existen inversas, pero es rarísimo ver una regla de 3 inversa con porcentajes. Casi todas, y yo os las voy a poner todas con directas. Pues el número de alumnos y los porcentajes. Si todos los alumnos son 400, esos 400 alumnos equivalen al 100%, porque el 100% es el total, ¿no? El total, cuando nosotros hablamos de todo, de un total, siempre es el 100%. El total de 100 partes es el 100, es 100. Y nosotros no queremos saber cuántos alumnos X a los alumnos son el 75%. Entonces, como si nosotros, si aumentamos el número de alumnos, aumentara su porcentaje, el porcentaje que representa es una regla de 3 de forma proporcional, es una regla de 3 directa. Y se podrían hacer 400 partido de X es igual a 100 partido de 75. Entonces, X por 100 sería igual a 400 por 75. Y X sería igual a 400 por 75 partido de 100. Que si veis, es lo mismo que hemos hecho aquí. Da igual 75 por 400 que 400 por 75. Nos darían 300 alumnos. Os enseño esto, aunque sea un poco más largo, para que veáis cómo vamos a hacer otros problemas con otros cálculos con porcentajes. Porque siempre que dudéis, todo se hace por reglas de 3. Y solo se puede hacer de esta forma directa cuando os pidan el porcentaje, un tanto por ciento, de una cantidad. Esa cantidad representa el 100%. Esto es lo que haremos. Pues os enseño alguno más. Vale. Vamos a ver. Quiero que hagamos problemas. El número 4,2. ¿No? Y como en una regla de 3, vosotros paradme si no entendéis algo. En esta regla de 3, con los porcentajes, nosotros nos pueden pedir el porcentaje, qué cantidad es un porcentaje del total, pero nos pueden dar esa cantidad y pedirnos cuál es el total, o incluso podemos tener dos cantidades de alumnos y que nos pregunten cuál es el porcentaje de esta cantidad. O sea, esta X podría estar aquí, o puede estar aquí si nos preguntan el total, o puede estar aquí si nos preguntan el porcentaje de con dos cantidades de alumnos. ¿Vale? Entonces vamos a jugar con eso para hacer los problemas.
Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que el 100% se lo vamos a dar, en este caso, a la cantidad de alumnos que sean el total. Lo conozcamos o no lo conozcamos, porque nos pueden preguntar eso. Pero el 100% siempre asociando al total. Siempre al total. Vamos a hacer más. Vale. Por ejemplo, otro ejemplo que viene. Un ejemplo. El 80% de los alumnos han aprobado un examen. El 80% de los alumnos han aprobado un examen. Si han aprobado 12 alumnos, ¿cuántos alumnos hay en la clase? Bueno, pues aquí podemos hacer una regla de 3, igual que la anterior. Las dos magnitudes, número de alumnos, y la otra magnitud, pues el porcentaje. A ver, ¿qué relación conozco? Pues conozco que el 80%, que son los que han aprobado, representan a 12 alumnos, porque 12 han aprobado. Y que me preguntan, ¿cuántos alumnos hay en la clase? Y todos los alumnos de la clase serán, si son todos, el 100%. Aquí me preguntan el total. Pues hacemos la regla de 3. 12, como ya sabemos, como es directa, pues 12 partido de x es igual a 80 partido de 100. Entonces, x por 80 es igual a 12 por 100. Entonces, x será 12 por 100 partido 80, ¿vale? Que será 120 partido de 8, que tiene que dar 15 alumnos. Pues hay en la clase 15 alumnos. Ya vemos un ejemplo en que la X os pregunten la cantidad que representa al 100%. ¿Y qué nos quedaría? Ver un ejemplo en que nos pregunten el porcentaje. Que sería, por ejemplo... Vale. ¿Lo entendéis? ¿Que no me decís nada? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Lo seguimos. Pues otro ejemplo sería que de un grupo de 25 alumnos, han aprobado 20. ¿Qué porcentaje representan? Representan. Aprobada, claro. Pues sería igual. Otra regla de 3, ¿no? Igual. Con las mismas magnitudes, número de alumnos y porcentaje. Si el grupo son 25 alumnos en total, pues ya tengo que esos 25 alumnos son el 100%.
Si han aprobado 20 alumnos, me están preguntando el porcentaje que representan los aprobados, los alumnos que han aprobado. Entonces, ahora aquí tenéis un ejemplo en que la X está en el porcentaje. Como es una regla de 3 directa, claro, 25 partido de 20 es igual a 100 partido de X. Entonces, X por 25 o 25 por X es igual a 20%. Entonces, X es igual a 20% partido de 25, y esto es igual a 200 entre 25, pues a 8. 2000. 2000, que me falta Por 100.000, un 80. Perdón. Digo, esto es un porcentaje muy pequeño. Pues 80%, ¿no? El 80% de los alumnos han aprobado. Los aprobados representan el 80% de los alumnos, ¿sí? Pues vamos a hacer vais a hacer algunos ejercicios. Si no, os comparto. Compartir. Vale. Vale. Pues ahí hasta el 29 son todos. Venga, el 23 y el 24 hacemos. Venga, hacerlos en un momento. El 23 y 24. Listo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya están? Yo sí. Qué rápido, ¿no? Me dan 180 y 180 euros y 250. Pero escribirme luego todo lo que, como yo lo pongo en la pizarra, ¿eh? Y no me vale solo la solución. Y quiero el desarrollo.
Vamos. El número 23, Axel ha gastado el 25% de su dinero en un videojuego. Si el precio del videojuego era de 45 euros, ¿cuánto dinero tenía Axel antes de la compra? Pues las dos magnitudes, una es dinero, ¿no? Dinero. Y la otra es porcentaje. ¿Qué relación hacéis de conocida? ¿Qué habéis hecho con la conocida? Ese 25%, ¿a qué le corresponde? Al total del dinero, ¿no? que 45 tenía. euros. A ver. Al dinero que tenía él. A los 45 euros que se ha gastado en el videojuego. El 25% del total es lo que se gasta en el videojuego. Y el videojuego, ese 25%, equivale a los 45 euros del videojuego. El videojuego, o sea, el dinero del videojuego es el 25% del dinero de Axel. Y os preguntan cuánto dinero pues tenía Axel. Eso es lo que os preguntan, la X. Y el dinero. Paloma, no se ve la pizarra, ¿eh? ¿O sí? ¿No se ve? ¿Estás poniendo? No. Ah, Pero- claro que no os he tenido, perdón. Perdón, ahora sí, ¿no? Que no he dejado Sí, de ahora sí. compartir. Es dinero y porcentaje. Pues el 25% equivale al dinero del videojuego, porque es el 25% lo que se gasta en el videojuego. Y en el videojuego se gasta 45 euros. Y os pregunta cuánto dinero, X en el dinero, es todo el dinero que tenía antes. Que ese es el total. El total siempre el 100%. Y ahora ya resolverlo, ¿no? Que es lo fácil, 45, porque esto ya es mecánico. Partido de X es 25 partido de 100, entonces X por 25 es igual a 45%. Entonces X será 45% partido de 25, que es 4, y eso os da 18, 180 euros. Sí. Pues Axel tenía 180 euros antes de la compra. Y el número 24, el 18% de los árboles del jardín de la Plaza Mayor son almendros y el resto naranjos. Si en la plaza hay 45 almendros, ¿cuántos árboles hay en total en la plaza? O sea, os dan los almendros y os preguntan todos los árboles, ¿no? Sí. Pues uno de ellos, ¿no? Número de árboles, sean unos que sean como sean. Y el otro es el porcentaje. En realidad os dan los almendros, ¿no? Que son 45. Y eso se equivale a qué porcentaje? A 18. 18, que son los almendros. Y os preguntan todos los árboles, ¿cuántos árboles hay? Pues todos serían el 100%. Y ahora ya, mira, pues es un poco igual. 45 partido de X es igual a 18 partido de 100. X por 18 es igual a 45%. X es igual a 45% partido de 18.
¿Y eso cuántos os ha dado? 4.500 4.500. partido de 18 Es igual a 250. 250. Pues hay en la Plaza Mayor, en la Plaza... Desde ahí, si nos estuviesen preguntando cuántos naranjos hay, lo que habría que hacer sería restarle a los 250 los 65 que ya sabemos que no son naranjos, ¿no? ¿El qué? ¿Qué sabemos que no son naranjos? Y el resto no son naranjos. A ver, de los árboles son almendros. Y el resto es que yo creo que ahí no es naranjo, son almendros. Esto debe ser una rata. Que el resto pues son de otros tipos. Me he debido confundir yo al Lo que escribir. yo decía Son para almendros y el nos resto. preguntasen No, y el cuántos resto son naranjos hay, naranjos. Son naranjos, pues el resto son naranjos. El resto, si le quitamos 45, que sería 155, son naranjos, ¿no? Si nos hubiesen preguntado los naranjos, claro. Vale. Os da tiempo, es que quería que vieseis un momento los aumentos y las disminuciones. A ver. Compartir. Si no me regañan. Aquí. Y nos quedaría ver esta parte de aumentos y disminuciones porcentuales, que son cuando, por ejemplo, un ejemplo de aumento porcentual es cuando nos cobran impuestos, ¿no? Cuando todo, pues el IVA, nos cargan el IVA o nos cargan un impuesto, en realidad no nos cobran el 100% del producto. Nos cobran, si a nosotros nos cargan un 18% de IVA, en realidad nos van a cobrar el 118% de lo que vale ese producto, ¿vale? En las tiendas o los servicios, lo que sea. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, me he comprado una televisión que me ha costado 350 euros. Teniendo en cuenta que me han cobrado el 18% de IVA, ¿cuál es el precio del televisor sin IVA? ¿No? Por ejemplo, cuando vais a MediaMarkt y ese día nos cobran el IVA. Pues si el 118%, ¿no? Es un 100 más un 18, un aumento porcentual del 18% sería el 118%, que es lo que me han cobrado. Eso equivale al precio que me han cobrado, 350. Si yo lo que quiero es el precio sin IVA, eso sería simplemente el 100%, sin aumento porcentual. ¿Veis? La regla de 3. Luego ya resolver la regla de 3 es igual que todas las que hemos hecho antes. 118 partido de 100 es igual a 350 partido de X, tin, 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 vamos despejando y me sale que el televisor sin IVA cuesta 296,61 euros. Pues esos los impuestos son ejemplos típicos de aumentos porcentuales. Ahora, de disminuciones porcentuales, cuando algo disminuye un porcentaje, son, por ejemplo, las rebajas, que ahora estamos en época de rebajas. ¿No? Unos pantalones que valen el 40% los han rebajado un 15%. ¿Cuánto valen después de la rebaja? El precio antes de la rebaja es el 100%. ¿Vale? Que es lo que vale 40 euros, equivale al 100%. Ahora, si a mí me lo rebajan un 15%, en realidad a ese 100% le están quitando un 15%. Eso quiere decir que me van a cobrar un 85%. Un 15% menos del 100%. Un 85%. Pues ese 85% es el valor del pantalón, el precio equivale al el porcentaje del precio rebajado. ¿Vale? ¿Lo entendéis? La disminución.
Entonces ya es La hacer disminución, sí, la que no entiendo es la otra. el aumento. Sí. Porque a ti cuando a ti te cobran un producto, bueno, y después pues hacéis la regla la cuarta proporcional, despejáis la X y lo calculáis. Aquí, cuando a ti te cobran antes era el 18, ahora son un 21%, ¿no? Cuando tú te vas a comprar un pantalón, o yo qué sé, cuando tú vas a comprar o vas a adquirir un servicio, normal, a ti te están cobrando, si ves la factura desglosada o el ticket, te están cobrando un 121% del valor porque ellos realmente se van a quedar el 100%, pero le van a tener que dar al Estado ese 21%. Entonces a ti te cobran 121, un ¿no? 121%. Entonces ese dinero que a ti te ponen en el precio ya tiene ese aumento porcentual, ¿vale? Ya. Entonces si Porque tú ellos al quieres final se saber quedan con el 100% y el 21 lo tienen que dar ellos lo tienen que, claro, trimestralmente con todo el impuestos. IVA lo Sí, tienen sí. lo tienen que dar al Estado, claro, es un impuesto. Vale. Impuesto que en Ahora sí. realidad nos cobran a nosotros. A ti te cobran, lo que pasa es que a ti el tendero te cobra el 100% más el 21% que le vas a tener que dar al Estado. Bueno, que se lo va a dar él, ¿vale? Sí, Sí, del sí. producto. Pues Ahora eso. sí. Pues eso es los 350 que te cobran. Si tú quieres saber cuánto es sin IVA, sería solo el 100%. ¿Vale? Ya. Lo que pasa es que te pueden preguntar o el precio con IVA o el precio sin IVA. La X luego puede ir donde sea, ¿vale? O aquí. Como aquí en las rebajas, que ya te he preguntado el precio rebajado. Pero ¿y el de Ya. las rebajas ya te cobraban el IVA? ¿O se lo tengo que sumar ahora? Ya, lo que pasa que aquí nosotros cuando vamos a calcular el precio de la rebaja, que justo esto antes llevaba IVA, pero nosotros aquí el 100% lo utilizamos para antes de que nos hayan, porque nosotros ese 15% nos lo van a rebajar de esto, no solo de lo que vale sin IVA, ¿vale? Entonces nuestro 100% es el que aún no ha sufrido rebaja. Venga, ¿vale? Nuestro 100% en realidad es un 121%, ¿no? Sí, pero es un 121% del precio sin IVA. Pero a ti no te van a hacer una rebaja del 15% por un lado, o sin IVA, o con IVA, sino de esos 40 euros. Es el 100%. De esos 40 euros te van a rebajar un 15%. Entonces, como van a ser de esos 40 euros, ese va a ser tu 100% del precio sin rebaja. Y ahora ya se lo rebajas el 15%, que es un 85%, y eso sería X. Paloma, Bueno, por favor. Y luego van a apuntar el 15, ¿cómo se dice? La IVA del 18% también. no, son dos problemas independientes. No tienen nada que ver. Que no me da tiempo a explicaros más. Intentad hacer todos los problemas que quedan. Luego, si tenéis dudas, lo vemos el próximo día, ¿vale? Terminar, ¿eh? Todos. Número 5. Todos o sea, ya podéis hacer todos los ejercicios. Y aquí todos los ejercicios son iguales, reglas de 3 hasta lo que os dé tiempo, ¿vale? Ir haciendo un Sí. poquito de todo, ¿vale? Vale. Que le dé tiempo a todos, pues a todos, ¿vale? Del 16, en teoría son del 16 al 35, ¿vale? Bueno, Vale. tengo que dejar que ya están cerrando por aquí. Muy bien. Bueno, pues estudiad mucho. Mirad las soluciones y si no los marcáis y vemos las dudas de aquellos, hacemos aquellos que nos salgan. Vais a ver que son facilitos. Este tema es muy fácil. ¿Vale? Enseguida. Vale. ¿Vale? Muy Pues bueno, bien. que tengáis Dale, una buena Gracias. Buenas semana. noches. Paloma, Igualmente. mira el Hasta correo. luego. Está en la primera tarea de la cuarta proporcional. Hasta luego.
y así lo aprendo más.